Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 17 de septiembre de 2020 y esto es La Contracrónica. La temporada de incendios en la costa oeste de Estados Unidos está siendo este año especialmente destructiva. Supongo que a estas alturas llevamos un mes de incendios, habréis visto ya suficientes fotografías y vídeos por televisión o por las redes sociales para haceros una idea. Más incluso que la del año 2018, cuando los incendios en California se extendieron pues hasta bien tarde, a lo largo de todo el otoño y en el mes de noviembre e incluso todavía en diciembre había algunas partes de California ardiendo. Este año se han registrado hasta la fecha 34 víctimas mortales y han ardido casi 20.000 kilómetros cuadrados. Eso es muchísimo, muchísimo territorio. Es el equivalente a la superficie del Salvador o la superficie de Israel. Esto evidentemente no solo en California, sino también en Oregón, en Washington, en total unos 11 estados. Pero vamos, donde más se ha extendido el fuego es en donde más se está extendiendo, porque hay incendios declarados en este momento, unos cuantos, es en California, donde se ha quemado una superficie mayor que el estado de Connecticut. El asunto reviste ya tal gravedad que se ha metido de lleno en la campaña electoral. Donald Trump visitó esta semana Sacramento, en California, para ver con sus propios ojos el destrozo ocasionado por el fuego. Joe Biden no ha querido quedarse atrás, solo faltaba, y ve esto de los incendios pues como un inesperado aliado y además un inesperado empujón a su agenda medioambiental, que los demócratas pues la tienen poco menos que patentada. El tema del cambio climático, que no es asunto electoral en otros países, en Estados Unidos sí que lo es, porque Donald Trump lo pone en duda, el cambio climático antropogénico, ¿se entiende? Lo cierto es que los incendios de la costa oeste se deben básicamente a pirómanos o a imprudencias, pero vamos, es la regulación local la que ayuda a que se extiendan con esa rapidez y terminen quemando miles de kilómetros cuadrados sin dar tiempo siquiera a que los bomberos puedan intervenir. La temporada de incendios, no lo olvidemos, estamos a 17 de septiembre, está aún lejos de concluir, por lo que es previsible que termine influyendo en las elecciones, especialmente en California, que es el estado con mayor número de electores. Estados Unidos padece una serie de catástrofes naturales periódicas y regulares. Es un país gigantesco, no lo olvidemos. Tenemos por un lado la temporada de tornados, que va de la primavera, va de marzo a junio, y afecta básicamente a los estados de la Gran Llanura, más o menos desde las Dakotas hasta Texas. Los tornados son muy espectaculares de ver, supongo que habréis visto en alguna ocasión algún documental, son muy llamativos. En Europa los tenemos, pero claro, no son como los que se ven en Oklahoma o los que se ven en el norte de Texas. De hecho, a Oklahoma se le conoce como el sobrenombre del estado de los tornados. Bien, esto sucede en primavera, ya luego en verano, a finales del verano, entre agosto y septiembre, llega la temporada de huracanes que afecta a los estados ribereños del Golfo de México, Nueva Orleans, Alabama, la propia Texas, la costa de Texas también y por supuesto el estado de Florida, que es el más castigado sin ninguna duda por los huracanes. Luego ya entre diciembre y febrero llegan las grandes olas de frío polar con sus ventiscas, conocidas por todos porque suelen abrir los informativos de medio mundo, que si Nueva York está muerto de frío y ha tenido que poco menos que confinarse, en este caso a la fuerza porque no hay quien salga a la calle. Bueno, estas ventiscas congelan todos los estados de los Grandes Lagos y también los de la costa este. De Nueva Inglaterra, Nueva York, Pensilvania, llegan incluso hasta Washington DC, que está bastante al sur, está por debajo del paralelo 40. La temporada de incendios es en la que estamos ahora y es una temporada que se solapa con la de huracanes. Mientras hay huracanes en Florida, suele haber incendios en California, generalmente. Este año se está yendo bastante más al norte, también a Oregón y a Washington, al estado de Washington, la costa oeste de los Estados Unidos. Son tres grandes estados, Washington el más septentrional, luego está Oregón en el medio y ya debajo está California, que es un estado gigantesco. No es el más grande de los Estados Unidos, Alaska por supuesto es mucho mayor y Texas también es mayor que California desde el punto de vista de superficie. Ahora bien, es el estado más poblado con diferencia de todos los Estados Unidos. Pero bueno,
Esto de los incendios es algo bastante común por el clima, etcétera, no el verano, la sequedad, falta de lluvias, el calor, vamos, ¿qué sucede desde siempre? Desde que California está poblada han tenido incendios. Normalmente empieza por lo general a principios de septiembre, coincidiendo con el final de la sequía estival, que en California pues es tan acusada como en buena parte de España, de que no cae una sola gota. Cualquier español que no sea del norte lo entiende a la perfección, porque es la dinámica habitual en la península ibérica, exceptuando la fachada atlántica y el norte del país. Llega el mes de junio-julio y aquí no cae una sola gota hasta el mes de septiembre, salvo alguna tormenta veraniega, una cosa así. Pues en California pasa algo muy parecido, por lo tanto es sencillo de entender. Pero bueno, este año no empezó en septiembre, este año arrancó muy pronto y con una intensidad asombrosa. Empezó prontísimo, empezó tan pronto como a mediados de agosto. Entre el 15 de agosto y el 26 de agosto, es decir, estamos hablando de hace justo un mes, solo en California se habían declarado ya más de 700 incendios. Estamos hablando de todavía pleno mes de agosto, no había esperado ni a septiembre, que habían quemado 500.000 de hectáreas. Bien, en esos 13 días, del 15 al 26 de agosto, ardieron 2/3 de lo que había ardido en el estado en el año 2018, que fue el peor año que se recuerda hasta la fecha, al que se tienen registros, por lo menos, peor año de incendios con diferencia. Bien, fue tan salvaje en aquel entonces, en 2018, que si lo recordáis, los que seáis los contraescuchas más antiguos, hice en aquel momento un par de programas sobre este tema. Uno de ellos, de hecho, lo hice ya en diciembre, sobre el caso de Paradise, esta ciudad-pueblo en el norte de California, al norte de Sacramento, que estuvo ardiendo pues hasta bien entrado el otoño, bueno, casi hasta el final del otoño y ya metidos en el invierno. Es decir, fue una cosa que eso sí que no se recordaba, que la temporada de incendios durase hasta el mes de diciembre. California y Oregón han sufrido siempre incendios, esa es la verdad, ya os lo he dicho, no es nada que los habitantes del lugar están acostumbrados a ellos, incendios estacionales, lógicamente. Su clima es muy parecido al de España, al de Portugal, al de Italia, al de Grecia, es decir, al de cualquier país de la cuenca del Mediterráneo. Los veranos son cálidos, bastante prolongados, más en el sur que en el norte, lógicamente, pero vamos, largos, cálidos y muy secos. En España, en California, en Portugal, quitando la zona costera, en verano llueve muy poquito, por no decir absolutamente nada, por lo que la probabilidad de incendios se dispara, ya por una cuestión puramente natural. Llega una tormenta eléctrica en un bosque que ya de por sí está seco y pues se declara un incendio con mucha facilidad. Esto lo podemos ver en España mismamente o en cualquier país de la cuenca del Mediterráneo. Es una de las maldiciones de nuestro clima. Realmente en España, por lo menos en el centro del país, es casi la única catástrofe natural que tenemos que padecer. Bueno, no hay terremotos, no hay volcanes, no hay tornados, ni nada de eso. Pero bueno, lo de California de este año empieza ya a ser preocupante, porque no es un año. Es que son varios y además el número de incendios y sobre todo la extensión que queman conforme van pasando la década anterior, incluso los años 90, no ha hecho más que crecer. Y están las autoridades que no saben muy bien a qué se debe, porque realmente los medios para extinguirlos son mejores que nunca, disponen de medios técnicos, de medios de aviso temprano, mucho mejores de los que había en los años 80, por ejemplo, a los años 70, métodos tanto en las estaciones Cal Fire, que es el organismo encargado en California de apagar los incendios, pues tiene estaciones conectadas por internet. Vamos, que la vigilancia debería ser por lo menos mucho más eficiente de lo que era en los años 70 o los 80, pero es que en aquel entonces había menos incendios y eran menos destructivos. Así que muchos se están preguntando qué narices pasa, por qué cada año o cada 2 años se están batiendo el récord de superficie quemada. Aquí lo primero que nos vendría a la cabeza sería el cambio climático, que es lo que está poniendo pues prácticamente todo el mundo sobre la mesa. Dicen, el planeta está más caliente, la propia California está más caliente, hay más, las temperaturas medias han subido en los últimos 30 o 40 años, llueve algo menos, es más seco y más cálido de lo que solía ser California, que ya era seca y cálida hace 30 años o hace 20 años. Por lo tanto, una cosa y la otra, pues ya está. El problema es el cambio climático y tan pronto como se ataje eso, si es que se puede llegar a atajar, pues se solucionará el tema de los incendios. Por lo tanto, hay que apoyar una agenda política concreta. Básicamente este es el mensaje que están lanzando los demócratas y sobre todo Joe Biden. Claro, si miramos los datos, cuadra.
Si miramos conforme a los datos recogidos en el último siglo, en California cada vez hace más calor y llueve menos, que es justo lo que necesita un incendio para extenderse, para declararse y sobre todo para extenderse, que esté la maleza muy seca y que las temperaturas hayan sido altas o sean altas. Pero claro, aquí habría que empezar a poner peros. El cambio climático no solo está afectando a California, esto es de ámbito global, afecta a todo el mundo. Y no en todas partes sucede lo mismo, está sucediendo lo mismo. No sé, tenemos el caso, por ejemplo, de España, que es lo que a mí me cae más cerca y además es un buen ejemplo porque España y California se parecen en muchas cosas. En España, por ejemplo, se quema cada año una cuarta parte de lo que ardía a mediados de los años 80. Yo recuerdo de niño que era uno de los grandes problemas que tenía el país, los incendios forestales. Era llegar el mes de junio y la televisión casi no daba otra cosa hasta el mes de septiembre, incendios por aquí y por allá. En alguna ocasión, incluso, si se viajaba por el país, se podía ver los efectos de los incendios forestales del verano pasado, ¿no? Veías los árboles calcinados, daba bastante pena. Bien, os estoy mostrando un gráfico en estos momentos para que, ya sabéis, lo tenéis en YouTube o en la zona de comunidad de iVoox, como el que os mostraba ayer de Venezuela, pues en el mismo sitio. Os estoy mostrando un gráfico de la superficie quemada por incendios forestales en España desde el año 1961. Como vemos, en la década negra claramente fueron los años 70, 80, especialmente los años 80, se disparó a partir del año 77 y luego no cayó ya hasta mediados de los 90, que es cuando empezó a descender, en torno al año 94, 95 empezó a descender. Y desde entonces pues se mantienen más o menos, hay años peores, lógicamente, y años mejores, pero podemos ver que la tendencia y el promedio es claramente inferior ahora a lo que era entre 1977 y 1995. Durante esos 20 años, 18, 19 años aproximadamente, centrados en torno a los años 80. En aquel entonces, si lo tenemos en el gráfico, podéis ver cómo superó varias veces las 400.000 hectáreas quemadas. Se acercó incluso algún año, a mediados de los 80, al 500.000 de hectáreas quemadas. Bien, este año, este gráfico va hasta 2015, periodo de mirar las hectáreas quemadas este año en España, y hasta el 6 de septiembre, vamos, hasta hace 10 días, habían ardido 46.000 hectáreas, que es algo muy por debajo de los últimos 10 años, que es del promedio de los últimos 10 años, que es de 69.000 hectáreas. Vamos, muy lejos, como vemos, de los 200.000 o las 300.000 hectáreas que ardían cada año de promedio en los años 80. Como acabamos de ver, en España también nos está afectando el cambio climático, pero los incendios forestales de estación, es decir, del verano, se han sabido controlar. Que habría que hacerse una pregunta: ¿por qué no ha pasado lo mismo en California? Ya que las temperaturas han subido allí, pero también han subido aquí. Es decir, ¿qué está pasando en California que baten récords de superficie quemada y de número de incendio cada 2 o 3 años? España y California tienen muchos puntos en común, como os decía antes. Tienen casi la misma extensión, en torno a 500.000 de kilómetros cuadrados, casi la misma población. California está un poco menos poblada que España, pero no mucho menos. Creo que tiene unos 40 millones de habitantes, España 47 millones. Y sobre todo están en la misma latitud, con un gran océano en su costa oeste. En España es el Atlántico y en California es el Océano Pacífico. A ver, si solo fuese el cambio climático, es decir, temperatura más alta y menos lluvias, en España deberíamos estar con el mismo problema. Es decir, que este gráfico que os he enseñado hace un momento hubiera seguido creciendo a lo largo de los últimos 20 años o 25 años. Pero no ha sido así. Vamos a ver ahora el gráfico de superficie quemada en Estados Unidos. Os lo estoy mostrando en este momento, lo tenéis delante. Bien. Como podéis ver, bueno, en este caso está tomado, como veis, del Economist. Esto es la superficie quemada, burned area, en hectáreas. Como veis, cada año, desde 1985. La línea de tendencia está en azul. Como veis, ha crecido de manera sostenida. Aproximadamente se ha duplicado desde 1985 hasta hoy. Es decir, que han pasado 35 años. Así que no queda otra que concluir que, bueno, que los incendios californianos se deben más a causas locales
que a causas naturales como sería el caso del cambio climático. Porque en ese caso nos encontraríamos con un escenario muy parecido, o igual en lugares muy parecidos como es España, donde se pueden hacer comparaciones bastante homogéneas, desde el punto de vista climático estoy hablando, no de otro tipo. En muchas cosas España es mejor que California y en otras California es mejor que España, pero bueno, desde el punto de vista climático. Es decir, que hay algo más. Para que un bosque no arda, en España lo conocemos bien, pues hay que vigilarlo continuamente, especialmente en verano, mucho, y tener siempre puesto el ojo en guardias forestales que estén pendientes por si se declara un incendio, pues hay un conato. De esta manera, cuando aparece ese conato, que normalmente los incendios empiezan por lo general con un pirómano, un desgraciado que se divierte con eso o simplemente no le funciona bien la cabeza y quema un bosque. Bien, lo que hace el pirómano en cuestión no puede quemarlo, no arma él todo el incendio, simplemente ocasiona el principio del incendio. Y eso es lo que hay que detectar, porque un incendio como una enfermedad, hay que pillarla al principio para vencerla con garantías. El bosque además debe estar limpio. Es otro de los elementos que no haya un guardia forestal, cualquier persona de campo te dice, lo más limpio posible, porque los incendios empiezan por abajo. Vemos la parte más llamativa y más espectacular que son las llamas en las copas de los árboles, pero eso ha empezado abajo. Hay que tenerlo lo más limpio que se pueda de maleza, para evitar que eso empiece a crecer y cuando se quieran tomar medidas pues ya sea tarde. Luego para que no haya víctimas mortales, porque evidentemente que se queme un bosque, como aquella publicidad que hacía el gobierno hace muchos años, cuando un bosque se quema, algo suyo se quema. Bueno, evidentemente cuando un bosque se quema es una tragedia medioambiental, pero eso puede convertirse en una tragedia humana si además muere gente. Las víctimas mortales en los incendios en España siempre han sido bajas, afortunadamente. Y hay que evitar que sean no bajas, sino ninguna. Bien, para evitar que se produzcan víctimas mortales y arrase asentamientos humanos, aldeas, urbanizaciones y demás, el bosque y la urbanización han de estar bien delimitadas y hay que practicar cortafuegos y mantenerlos debidamente limpios para que el incendio pues se detenga una vez alcanzado el cortafuegos o le sea mucho más complicado avanzar, a menos que, si no se detenga completamente, sí ralentice su avance. Todo esto, como es lógico, implica intervención humana sobre el bosque. No hay mucho más. Hay que talar árboles para hacer un cortafuegos, hay que tener a los guardabosques mirando, vigilando, retirando maleza, etc. Ni España ni California tienen bosques vírgenes e inalterados. No los hay, como sucede, qué sé yo, en el Amazonas, en la isla de Borneo, en el Congo. Así que la regulación forestal debe ir encaminada a cuidar e intervenir en el bosque. Por más que le pese a muchos ecologistas que creen que podemos permitirnos tener a las afueras de Madrid o de San Francisco bosques vírgenes en los que el hombre ni entra ni sale. No, cuando hay tanta gente, el hombre tiene que entrar y salir también en la naturaleza, respetándola y cuidando de ella, pero intervenir sobre ella, como es lógico, lo mismo que con la fauna, algo muy parecido. En España, que es un lugar donde la civilización pues llegó un poquito antes que a California, se desarrolló cierta convivencia con el bosque para aprovechar todo lo bueno que nos puede dar y nos da cosas extraordinarias el bosque. El hábitat humano en casi toda España, especialmente en la España seca, está concentrado en pueblos y aldeas con los campos de labor y los bosques alrededor. Cualquiera que conozca España lo sabe. En California, en cambio, adoptaron el hábitat disperso, tomado de algunas zonas de Estados Unidos, como por ejemplo Nueva Inglaterra, donde el peligro de incendios es infinitamente menor. Por ello es tan común en California ver casas en mitad del bosque. Y no hablo de una ni dos, hablo de cientos de miles, cuando no de millones. Tal vez, no lo sé, quizá esas urbanizaciones tan extensas, de casas tan separadas entre ellas, deberían cuidar de su propio bosque, en el que viven insertos ellos mismos. Caray, no hay más que ver la mancha urbana de ciudades como Sacramento, que es una de las más afectadas por los incendios todos los años, cuya área metropolitana se extiende casi 100 kilómetros. No es una ciudad grande, o especialmente grande.
Se extiende casi 100 kilómetros desde el río Sacramento hasta las estribaciones de Sierra Nevada. Si echamos un vistazo rápido en Google Maps, en modo de vista satélite, lógicamente, comprobaremos que todos son casas individuales, separadas entre ellas. En algunos lugares están más cercanas y en otros menos, separadas por jardines y otras veces directamente por bosquecillos. En el momento en el que se declara un incendio, no se sabe muy bien cómo aparecen estas cosas. Puede ser provocado, puede ser natural, lógicamente. Puede aparecer, que he dicho antes, una tormenta eléctrica o que le estalla la rueda. Esto ha sido un caso de los incendios más graves este verano en Estados Unidos. Un automóvil la produjo porque le estalló una rueda y las llantas, al parecer, contra el asfalto, pues provocaron chispas y empezó a arder la maleza. Y esto, pues ya se desmadró a partir de ahí. Bien, en España, en el momento en que se declara un incendio, sabemos muy bien cuándo ha entrado en zona urbana, porque es una línea muy clara. En Estados Unidos, en cambio, no es así, especialmente en California, porque es una línea un tanto difusa. No sabe uno dónde empieza la ciudad y dónde termina. Bueno, esto lo pudimos ver en el año 2018, en el incendio de Paradise. Paradise está a solo 150 kilómetros al norte de Sacramento. Es en estas zonas donde se producen la mayor parte de incendios y donde ocasionan víctimas mortales, que es lo más sangrante de todo esto, claro, porque el bosque, a fin de cuentas, pues se regenera, tardará más o menos, pero se va a regenerar. Pero las vidas humanas se pierden para siempre. En este mapa que os estoy mostrando, en este momento, lo tenéis en YouTube ahora mismo, lo tenéis ahí, podemos ver las áreas quemadas el último mes y medio en los estados de California, de Oregón y de Washington. Bien, es fácil cuadrar las zonas quemadas y las grandes poblaciones, las ciudades. Como vemos, en este caso, además, la cosa llega hasta el estado de Washington, hasta la ciudad de Spokane, que está en el interior del estado. Spokane ya está muy al norte, en el paralelo 47. No debería haber muchos incendios ahí, pero los hay. Pero su clima es parecido al del norte de California, no tanto al de la costa del estado de Washington. Las masas húmedas del Pacífico se quedan en la cordillera costera. Bueno, por eso en Seattle no hace más que llover y el interior es más bien seco. Pero la clave no está ahí, no está en que sea más o menos seco, sino, como sucede en California, en el modo en el que se ha poblado y se está poblando el estado. Así que lo más probable es que esto siga ardiendo, con o sin cambio climático. Es algo antropogénico, desde luego, aunque esta vez no tiene tanto que ver con el clima. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Jesús, un venezolano que vive en Brasil, que nos cuenta un detalle importante que aconteció en Venezuela justo antes de que se conformase la Asamblea Nacional actual, después de las elecciones del año 2015, esta asamblea que tenía mayoría opositora. Es un detalle que ayuda a explicar bastante todo lo que vino después. Acabo de escuchar tu contracrónica sobre Venezuela. Como bien decías, el Tribunal Supremo de Justicia, que anulaba todas las decisiones de la Asamblea Nacional que ganó la oposición en el año 2015, dicho tribunal fue nombrado en menos de un mes por la Asamblea Nacional saliente que estaba en manos del gobierno. Al verse derrotados, se apresuraron en la elección de estos jueces que obviamente estaban todos a favor y son agentes también del gobierno chavista. Además de eso, lograron eliminar la mayoría calificada que tenía la oposición en esa asamblea que ganaba, anulando la elección de 2 o 3 diputados que habían sido elegidos en uno de los estados menos poblados de Venezuela. A lo que voy con esto es señalar el nivel de manipulación y la cantidad de trampas y haces bajo la manga que tiene el gobierno para simplemente violar el Estado de Derecho de Venezuela. Ante esto es difícil confiar en el tribunal, en el organismo electoral venezolano, porque ya está más que demostrado que todas las instituciones a nivel legal en Venezuela están todas en manos del gobierno. Un gobierno que es evidente ha traído atrasos a una sociedad venezolana que cuenta con las mayores reservas probadas de petróleo, como tú bien dices,
pero que hoy en día no tiene gas para cocinar sus alimentos y la gente está saliendo a buscar leña para poder cocinar. Incluso se han visto en supermercados donde venden madera para, para las cocinas, para cocinar. Eh, no hay, como tú bien dices, gasolina. Y con este tema de la pandemia se ha establecido una cuarentena rotativa donde una semana, como esta semana que está corriendo actualmente, es radical, es decir, nadie sale de su casa, nadie trabaja y la próxima semana se flexibiliza y en esa dinámica han traído a los venezolanos por un tiempo. Entonces, simplemente para puntualizar que la situación que se ve afuera es incluso más leve de lo que en realidad es. Venezuela está pasando por una situación muchísimo más complicada. Pudiera yo enumerar cualquier cantidad de otros problemas que están aconteciendo en mi país. Muchas gracias, Fernando, por hacer eco de lo que está sucediendo en Venezuela. Pues sí, efectivamente, Jesús, fue una maniobra sucia y rastrera del régimen para anular la capacidad del Parlamento. Bueno, ya se denunció entonces y se sabía que iba a pasar lo que pasó. Lo que no podíamos imaginar en 2015 es que iban a llegarlo tan lejos, que en 2017 se iban a inventar un Parlamento nuevo. Es decir, cuando ya se les acaban las argucias legales, directamente pisotean la ley. Es una de las cosas más llamativas del madurismo. Aquello se hizo de manera premeditada, con la idea de convertir algo inútil, la victoria opositora de diciembre de 2015, pero un año y medio más tarde ya vieron que tampoco servía de nada, así que directamente desconocieron a la Asamblea Nacional para todo. Bien, seguimos con Juan Ignacio, que nos habla también de este tema de Venezuela, planteando una hipótesis. Me gustaría comentar, acabo de escuchar la contra sobre Venezuela y me gustaría dar un apunte que no se ha comentado y que me parece también que puede ser un poco viable. Es posible que Maduro quiera abandonar el poder, Maduro y sus compinches, quieren abandonar el poder mediante un movimiento democrático para que así no le puedan encarcelar y pueda salir del país con todos los millones que se ha robado, claro, sin problemas judiciales. No lo sé. Estaba escuchándolo y justamente cuando estaba escuchando tu contra ahora mismo me ha venido a la cabeza y no he podido dejar de pensarlo. Digo, tengo que contarlo porque es que, ¿y si es que el colega del Maduro se quiere pirar? ¿Vale? Porque ha dejado el país esquilmado, que de arriba abajo, y no quiere que le metan preso antes. Entonces dice, bueno, pues hago unas elecciones que ganen estos tipos y yo me quedo por aquí tal y me piro. Cuando pueda me voy, en 15 días, un mes, yo y todos mis compinches, y nos vamos a vivir a, no sé, por ejemplo, Argentina, o como está el Morales o por ejemplo a Bélgica, ¿no? Creo que está en Bélgica el otro que está por ahí exiliado. Bueno, exiliado, que se ha pirado allí para que no le emplumen. O a Suiza, donde están todos los secesionistas españoles y etarras y la hostia. No sé, me ha venido a la cabeza que a lo mejor es una maniobra para hacer eso. Pues mira, Juan Ignacio, yo personalmente no creo que quiera abandonar ni el país ni el poder. Ahora bien, y no nos ha dado ninguna señal de que así vaya a ser. Ahora bien, en el caso de que haya perdido el apoyo del ejército, es posible que esté buscando una salida, claro. No sé si para irse a Argentina o irse directamente a Cuba, pero vamos, una salida. Esa es la tesis que tiene Carlos Alberto Montaner, por ejemplo, sobre este mismo tema. Pero claro, no hay ninguna prueba que lo avale. Es una hipótesis bien fundamentada, eso sin duda, pero vamos, solo una hipótesis. El análisis de actualidad tiene que hacerse sobre hechos y sobre datos contrastados, nada más. Y luego ya si quieres, pues te pones a dibujar escenarios, eso por supuesto, escenarios posibles. Pero partiendo del convencimiento propio, no digo de que quieras convencer a los demás, ¿no? Del convencimiento propio
de que son simples escenarios hipotéticos. Este que comentas tú es un escenario hipotético, ya digo, bien fundamentado, pero no tenemos absolutamente nada contante y sonante a lo que nos podamos agarrar que lo avale. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Nada me gustaría más a mí y por supuesto a los venezolanos que Maduro desapareciese de ahí. Lo que pasa es que después de todo lo que ha hecho él y sus esbirros, lo que debería es terminar delante de un tribunal, no en la isla de Cuba ni en Argentina. Bien, seguimos con Javier del Salvador, que nos habla del indigenismo en su país. Y quería comentarte esta vez que me parece curioso cómo en El Salvador, mi país, está habiendo un brote cada vez más intenso de indigenismo. Tengo una amiga en la Universidad de El Salvador haciendo su tesis, de hecho, sobre identidades indígenas. Lo curioso es que ella no eligió su tesis. Está estudiando antropología y no la eligió. Se la impuso un funcionario de la universidad, evidentemente un funcionario político. Pero hoy que es Día de la Independencia, o lo celebramos, o bueno, lo celebran porque yo nunca lo he celebrado, el Día de la Independencia allá en El Salvador, me doy cuenta que ellos ni siquiera conocen la historia. La gran mayoría de los que se dicen patriotas salvadoreños ni siquiera conocen la historia. Cuando tú les hablas de que quien se emancipó de España fue el Virreinato de Nueva España y no El Salvador como tal, porque los estados actuales, Guatemala, Costa Rica, El Salvador, México, Nicaragua, no existían como estados independientes. Cuando tú les mencionas eso, ellos te atacan y te dicen que estás siendo un hereje. Es interesante, pero bueno, quería comentarte eso y viendo cómo la primera dama de mi nación hace una publicación en náhuatl, quería saber qué piensas, porque menos del 1% de la población de El Salvador habla en náhuatl. Y ella, bueno, de hecho yo nunca he conocido a nadie en El Salvador que hable náhuatl. Hay unos cuantos, creo que se cuentan por 200, creo que son. Pero bueno, eso. Un saludo y gracias por el programa. El Salvador, como supongo que ya sabrás, Javier, a diferencia de Guatemala, tiene un porcentaje de población indígena minúsculo, pequeñísimo. En El Salvador no hay nada parecido a los quiché o a los cachiqueles de Guatemala. Y casi toda la población es mestiza y de habla española. En Guatemala la población toda es de habla española, pero hay un porcentaje importante, debe rondar el 40% de la población, que el caso de los quiché, por ejemplo, que son muy numerosos, que tienen además sus propias lenguas. No es el caso ni muchísimo menos de El Salvador. Es de hecho El Salvador el país centroamericano con menos población indígena, menos incluso que Costa Rica. Costa Rica tienen, no sé si es un 2%, una cosa así, de indígenas. A ver, no recuerdo el porcentaje exacto, recuerdo haberlo leído, pero debe de rondar en El Salvador el 0,2, 0,3% más o menos. Un país de 6 millones y medio de habitantes. Pero bueno, ya sabes que el indigenismo es un invento, no es un invento de los indígenas, es un invento de las élites criollas que menudean por las universidades. Y tampoco es de ahora. Esto empezó pues allá por los años 60, cuando estas élites universitarias y criollas, por supuesto, creyeron encontrar en los indígenas una suerte de, no sé cómo llamarlo, de sujeto revolucionario, que se rebelaría contra el dominio criollo. En fin, nada nuevo, llevan 60 años dando la tabarra con esta historia y supongo que seguirán. Es decir, que esto que le ha sucedido a tu amiga, que le han impuesto el tema del doctorado, de la tesis, pues me parece una cosa bastante razonable. Lo raro sería lo contrario. Y respecto a esto que comentas de la independencia de El Salvador no se independizó efectivamente de España, se independizó de México, bueno, o de la Federación Centroamericana. La historia normalmente es algo más compleja de lo que se suele vender. El Salvador era una intendencia dentro de la Capitanía General de Guatemala y la Capitanía General de Guatemala a su vez estaba dentro del Virreinato de Nueva España. Es una de las pocas intendencias que se independizaron como tal. Muy bien, pues es decir que no se corresponde con una Capitanía General como puede ser Chile, por ejemplo.
o el caso de Guatemala, sino con una intendencia que era una unidad administrativa inferior. Muy bien, pues hoy, queridos, tenemos doble ración de Pizarro, entre otras cosas porque ayer no tuvimos, 2 pildoritas seguidas para que disfrutéis de un tirón. Los incondicionales de cada opción política en Estados Unidos no tienen que pensar de cara a las elecciones, tan solo votar. Los no incondicionales tienen en esta ocasión una disyuntiva compleja entre dos abuelos que apuestan por la confrontación y cargan con biografías poco edificantes. A la clásica pregunta ¿usted está mejor que hace 4 años? COVID mediante, hace 4 años parece otra vida. Hay quien considerará que está peor y quien considerará que está mejor, pero cansado de tanta bronca. Donaldo solo tiene una baza ganadora, que es José, que vicepresidió el denostado obamismo, tiene lapsus preocupantes y un currículum de acosador extensísimo. No es mala baza, veremos si es suficiente. En la Venezuela de Nicolás, las elecciones son una oportunidad para ridiculizar a la oposición y autolegitimarse en una farsa que necesita enemigos externos que nieguen la validez de los comicios, enemigos internos que nieguen la validez de los comicios y algún opositor que se preste a hacer el papel de la libertad y la legalidad. En este caso ha sido Enrique el dispuesto a representar la normalidad democrática en la tiranía. La democracia plena, que podría generar la confianza necesaria para que la inversión exterior y la repatriación del capital humano venezolano trataran de recuperar la actual calamidad, precisa de la capacidad de ejercer el poder, en su caso legítimo. Pero como la capacidad de ejercer el poder, hoy ilegítimo, la tiene Nicolás, la democracia en Venezuela, con o sin reproches, es sencillamente una palabra que expresa un deseo improbable. Un cordial saludo de Pizarro. Y con esto, queridos amigos, terminamos ya la contra de hoy, 17 de septiembre. Mañana no habrá contracrónica, lo que habrá es contrahistoria, una contrahistoria especial, que voy a tratar un tema que os va a gustar mucho y además no voy a estar solo, pero tampoco voy a estar con Alberto Garín. Mañana se estrena en la contrahistoria una historiadora, ya os daré el nombre, simplemente que lo sepáis. Vamos a tratar un tema que seguro que os gusta, la Guerra de las Rosas. Volvemos a la Edad Media, que yo sé que es una época que a los contraescuchas de la contrahistoria les encanta. Muy bien, pues os espero mañana, ya sabéis, en la contrahistoria. Hasta mañana, amigos.